Hola mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Blog. Comenzamos. En el capítulo anterior, desesperado por encontrar nuevas historias para relatos de mi pueblo, el cronista pronuncia sin imaginar las consecuencias unas palabras que parecen invocar algo que no debería haber escuchado. Poco después, un misterioso violín aparece en la oficina de producción y comienzan las manifestaciones de un joven músico que exige ser encontrado. La investigación conduce al equipo hasta una antigua tumba en el Panteón del Carmen y revela la historia de Gregorio Alanís González, un niño prodigio del violín cuya muerte prematura dejó tras de sí una melodía que parece negarse a desaparecer. Pero cuando el pasado vuelve a hacerse presente, el cronista descubre que quizá no fue él quien encontró esa historia, tal vez fue la historia la que le encontró a él. Hola, hola de nuevo. Miren, hay algo curioso con las historias. Uno cree que terminan cuando encuentran una respuesta, pero no. A veces ocurre exactamente lo contrario. Uno encuentra una respuesta y entonces aparecen 10 preguntas más. Eso fue lo que ocurrió con el cronista y sus asistentes después de descubrir el nombre de Gregorio Alanís González. Porque ya teníamos un nombre, ya tenían una fotografía, tenían una tumba y tenían una melodía que parecía venir de alguna parte. Pero todavía no sabían algo importante. ¿Por qué aquel muchacho los había buscado? ¿Por qué un violín apareció en la puerta de su oficina? Y sobre todo, ¿por qué el cronista seguía escuchando aquella música incluso cuando nadie más podía hacerlo? Esas preguntas quedaron flotando en el aire durante varios días y mientras tanto la producción de relatos de mi pueblo continuó, porque al final de cuentas el trabajo pues es el trabajo y los programas de televisión no esperan a que uno resuelva misterios, así que decidieron hacer lo que mejor sabían hacer, contar historias. Aquella mañana el Panteón del Carmen estaba tranquilo. El viento apenas movía las ramas de los árboles y entre los andadores se escuchaba un silencio extraño, no un silencio normal. Eran esos silencios que parecen guardar algo. La cámara avanzaba lentamente entre las tumbas y entonces se escuchó la música, lejana, triste, un violín. A lo lejos, sobre un pequeño montículo, podía distinguirse la figura de un joven que tocaba. No sé si los camarógrafos realmente lo vieron o si simplemente apareció después de las imágenes, pero ahí estaba. Y la voz del programa anunció: hoy presentamos El niño del violín. Créanme, después de todo lo que había ocurrido, esas palabras ya no sonaban igual. Más tarde, entre las calles empedradas de Santiago, el cronista comenzó la grabación. Lo hacía como siempre, con una tranquilidad que tienen las personas acostumbradas a hablar frente a una cámara. Por todos es sabido que el municipio de Santiago, Nuevo León, ha sido tierra de grandes talentos, entre los que se puede destacar de manera particular los relacionados con la música. La grabación continuó. Las calles antiguas, las fachadas, las sombras de la tarde, y el cronista siguió hablando. La gente nativa de este tesoro visual de México, por generaciones, ha demostrado habilidad, destreza y sentimiento al por mayor a la hora de traer entre sus manos un instrumento musical. Pero Santiago también es generador de grandes relatos, muchos de ellos convertidos en leyenda con el paso de los tiempos. Hasta ahí todo parecía normal. Una grabación más, un programa más, una historia más. Pero usted y yo sabemos que no era así. Porque algunas historias no se cuentan solamente, algunas historias parecen.
querer ser contadas. Más tarde llegaron al Panteón del Carmen. El cronista se encontraba frente a la tumba de Gregorio. La cámara lo enfocó y dijo: historia y música hoy entretejen este relato que llega a nuestras manos de una manera por demás inusual, cargada de ternura, emotividad y un toque de misterio que paradójicamente no sabemos si inicia o termina aquí. Mientras pronunciaba aquellas palabras, nadie parecía darse cuenta de algo. O quizás sí, pero nadie quiso decirlo, porque a un costado de la tumba, apenas visible, parecía encontrarse la figura de un muchacho, quieto, observando, como si estuviera escuchando. La imagen se congeló y la escena cambió. Apareció entonces el monitor de la edición, porque el programa tenía que terminarse y el tiempo, como siempre, estaba en contra de ellos. Los asistentes trabajaban apresuradamente. Uno revisaba las tomas, otro acomodaba el sonido, el tercero organizaba las secuencias. De pronto, uno de ellos señaló la pantalla. Ahí está. ¿Lo ves? El otro se acercó. Parece una mancha en la lente, una mancha que se mueve. El asistente observó nuevamente. Y sí, la figura estaba ahí. No aparecía en todas las imágenes, solamente en algunas. Y siempre aparecía cerca del cronista, a veces detrás, a veces a un lado, como si estuviera acompañándolo. ¿La puedes quitar?, preguntó uno. No sé, pero voy a intentarlo. Y aquí viene algo que todavía hoy me parece extraño, porque uno podría pensar que una imagen es solamente una imagen, un reflejo, una falla, un error de cámara. Pero, ¿qué pasa cuando ese error aparece una y otra vez? ¿Qué pasa cuando parece moverse? ¿Y qué pasa cuando comienza a aparecer incluso en tomas donde no debería de estar? Bueno, eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras preparaban las siguientes grabaciones, el cronista hizo algo que había pospuesto durante días. Buscó el número de aquella mujer, la mujer que le había llamado la noche del pacto, la que le dijo: usted acaba de cometer un grave error. Tecleó el número en la computadora portátil. Esperó. Y apareció un resultado, una página extraña, una dirección clara, sin información completa, como si existiera y no existiera al mismo tiempo. El cronista tomó algunas notas rápidamente, pero antes de poder continuar escuchó la voz de uno de sus asistentes. ¡Cronista! Ya estamos listos. Cerró la computadora, o al menos creyó haberlo hecho, porque cuando se alejó, la pantalla permaneció encendida. Y entonces ocurrió algo raro. Las letras comenzaron a moverse. Los símbolos aparecieron solos. La imagen se distorsionó, como si un virus hubiera invadido el sistema. O quizá como si alguien estuviera intentando comunicarse. Pero nadie estaba ahí. Nadie estaba ahí para verlo. Comenzó una nueva grabación. Cámara, sonido. 5, 4, 3. El cronista habló. Se cuenta entre los pobladores de antaño que allá por los años de 1800, en la comunidad de El Cercado, vivieron don Ramón Alanís Tamés y doña Manuela González. Y entonces la historia comenzó a tomar forma. Porque así son los relatos, porque primero son palabras, después imágenes y finalmente recuerdos. Vimos a una comadrona entrar y salir apresuradamente, agua caliente, sábanas, preocupación y luego el llanto de un recién nacido, Gregorio. Gregorio Alanís González, nacido un 17 de noviembre de 1895. Y aquí, si me permiten decirlo, la historia deja de ser solamente triste, porque los padres de Gregorio lo amaban profundamente. Y cuando descubrieron el talento extraordinario que tenía para el violín, hicieron lo que cualquier padre hubiera hecho. Lo apoyaron. Le compraron un instrumento traído del extranjero y permitieron que aquella música creciera junto con él.
Gregorio tocaba en fiestas, en reuniones familiares, en celebraciones del pueblo, y quienes lo escuchaban decían que no parecía un niño, parecía alguien que había nacido con la música dentro. Pero hay historias que duran poco, demasiado poco. Una tarde, mientras tocaba frente a varias personas en el kiosco de la plaza, ocurrió. Gregorio se detuvo, llevó una mano al pecho y cayó. El silencio se hizo presente y después vino el miedo. Mucho se dice que una enfermedad de la época terminó con su vida un 13 de agosto de 1908. 13 años, nada más. 13 años, como quien dice, apenas empezando a vivir. El velorio fue sencillo, oscuro, triste. Los padres permanecieron cerca del pequeño ataúd y, contra lo que muchos pensaban, decidieron que Gregorio descansara en Monterrey, en el Panteón del Carmen, porque, según decían, su hijo había sido especial en vida. También merecía un lugar especial para descansar. Y allí quedó, entre los árboles, entre los viejos mausoleos, entre las sombras. Y desde entonces, quienes viven cerca aseguran que algunas noches todavía puede escucharse un violín, una melodía suave, triste, hermosa, como si un muchacho siguiera tocando para quienes descansan junto a él, o quizá porque extraña la tierra que lo vio nacer. Y aquí es donde esta historia vuelve a ponerse extraña, porque cuando terminó la grabación, los asistentes revisaron nuevamente las imágenes y aquella figura seguía ahí, más clara que antes, más clara que antes, más cercana, como si poco a poco estuviera dejando de ser una sombra, como si quisiera ser vista. Y entonces uno de los asistentes dijo algo que nadie respondió. Oigan, ¿y si Gregorio no quiere que contemos su historia? El silencio fue inmediato, porque era una pregunta que ninguno se había atrevido a hacer. Pero había otra todavía más inquietante. ¿Y si Gregorio sí quería contarla? ¿Y si por eso había buscado al cronista? Miren, no sé cuál de las dos respuestas sea la correcta. Lo único que sé es que aquella noche, cuando todos regresaron a sus casas, el cronista volvió a escuchar la melodía, muy lejos, como si viniera desde el fondo de un cementerio. Y mientras escuchaba, recordó algo que hasta ese momento había tratado de olvidar. La voz detrás de la ventana, aquella palabra, una sola palabra: acepto. Fue entonces cuando comprendió que la historia de Gregorio no era el verdadero problema. El verdadero problema era descubrir qué había aceptado aquella noche. Hay pactos que no terminan cuando uno lo olvida. Y hay historias que, una vez contadas, ya nunca más dejan de contarse. Dicen que cuando una persona muere, con el tiempo termina por desaparecer de la memoria de los vivos. Primero se habla de ella todos los días, después de vez en cuando. Luego solamente queda una fotografía, un nombre en una lápida y quizá alguna anécdota que alguien recuerda vagamente. Pero hay quienes, por alguna razón, se niegan a desaparecer. Gregorio Alanís González tenía apenas 13 años cuando dejó este mundo. 13 años, una vida que apenas comenzaba. Y sin embargo, y sin así pretenderlo, más de un siglo después, todavía hay quienes hablan de él y aseguran haber escuchado su violín entre las tumbas del Panteón del Carmen. Algunos dicen que es simplemente el viento,
Otros aseguran que se trata de alguna grabación, de algún músico que toca a lo lejos y seguramente habrá alguien quien diga que todo eso no es más que una historia inventada. Puede ser. Yo no voy a decir en qué crean. Tampoco voy a decir en qué no crean. Lo único que puedo decirles es que cuando una historia logra sobrevivir tantos años, quizá ya no importa demasiado saber dónde termina la verdad y dónde comienza la leyenda, porque aquella noche, cuando el cronista abandonó el panteón, la melodía volvió a escucharse una sola vez, muy débil, como si alguien tocara desde un lugar muy lejano. El cronista se detuvo, miró hacia atrás. No había nadie, solo las tumbas, los árboles y aquella noche silenciosa. Entonces escuchó claramente una última nota y después nada. Quizá Gregorio simplemente estaba despidiéndose o quizá, como dicen algunos, solamente quería que alguien recordara su nombre. Y créanme, después de todo lo ocurrido, sería muy difícil olvidarlo. Gregorio Alanís González, el niño del violín. El cronista se encuentra preparándose para dormir. Ha descendido su cama y acomoda la almohada para disponerse a acostarse. Sin así imaginarlo, un resplandeciente relámpago provoca que entre la oscuridad de la noche, tras la ventana, se proyecte la imagen siniestra de aquel espectro, mientras que el hombre queda atrapado por un trance en el cual el fantasma de un hombre joven todo remojado lo sujeta con fuerza. El cronista tiene una visión. Frente a él se proyecta la imagen de uno de sus asistentes ahogándose en lo que bien pareciera una enorme pileta. El cronista es presa del terror. Pues bien, mi familia bonita, no me queda más que agradecerles el que estén conmigo viendo este video. No me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima.